Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hemos llegado a este episodio en donde les mencionaba el anterior que les voy a dar dos ejemplos, dos experiencias de mis pacientes que me han otorgado el consentimiento de hacerlo sin mencionar nombres, que lo veo innecesario, para que a ustedes, a mi audiencia, les pueda como quedar más claro cómo funciona este proceso o qué alcance tiene. Podría dar muchísimos ejemplos bellísimos, me costó elegir cuáles, pero creo que son los que ahorita pueden dar más luz hacia lo que les quiero mostrar o compartir. Quiero aclarar antes un punto, como ya lo dije, no mencionar nombres e incluso me parece importante decir que no va a ser tal cual la hipnosis de mis pacientes, me parece importante como añadir algunos aspectos para que nos pueda dar más luz, o sea, mezclar un poquito de algunas otras hipnosis para que nos pueda dar un mayor entendimiento de la hipnosis clínica. Y también creo que me parece importante, antes de contarles estas experiencias, comentarles un poquito de cómo inicio ya en la práctica una hipnosis clínica, para que nos vayamos dando una idea más profunda. Entonces, siempre que vamos a iniciar la hipnosis, mi paciente lo sabe, casi siempre, incluso desde la sesión anterior, yo siempre, a mí me encanta decirles lo que hago. Como les decía, no sé si está bien o mal, pero me encanta que mi paciente sepa qué vamos a hacer, cómo sirve, para qué, o sea, porque creo que así hay como mayor claridad y incluso entre el paciente más convencido está de lo que hace, creo que los cambios son muchísimo más fáciles de darse. Entonces, ya que vamos a empezar la hipnosis, lo primero es relajar a mi paciente físicamente, ¿no? Que pueda inhalar, exhalar, como una meditación, relajar su cuerpo, cerrar sus ojos, ponerse cómodo y empezamos en este nivel físico, ¿no? De empezar a relajar todos los músculos, todas las partes de su cuerpo para que el consciente vaya empezando como a dormirse, a distraerse, que ese es como el objetivo, ¿no? Distraer al consciente. Posteriormente que relajé la parte física, hago un tipo de relajación, pero también inducción al trance hipnótico. Esto es como un nivel más cerebral, ¿no? O sea, uso distintas técnicas, por lo general a mí la que más me gusta es la técnica de las escaleras, pero hay muchas, ¿no? La técnica del globo, la técnica de la nube, la técnica de la pluma, o sea, ahora sí que yo he descubierto que en la hipnosis tienes que ser muy creativo y también ponerle mucho de tu toque, ¿no? No es como, a ver, dame al internet, dame una técnica y esa aplico, ¿no? Como que tienes que ser creativo para que también vaya acorde con la personalidad de tu paciente, ¿no? O sea, no voy a meter que no lo hago, pero es un ejemplo para que se entienda, no voy a meter una relajación o una entrada al trance hipnótico religiosa si mi paciente odia la religión, ¿no? O sea, les digo, jamás lo haría, pero es como para que quede más claro. Entonces, a mí me encanta la de las escaleras y se trata como de, ya que el paciente está relajado, que visualice cómo está frente a unas escaleras, él en la parte alta, y cómo va bajando cada escalón, son 10 escalones, y cada escalón que baja va entrando en un trance, en un momento más profundo, va relajando más su cuerpo, va relajando su mente. Entonces, cada escalón que va bajando lo hace entrar más y más al trance hipnótico y al llegar como a la parte de abajo, a bajar los escalones, le muestro puertas, a veces muchas puertas, a veces una, dependiendo como a dónde quiero llegar. Y al abrir esa puerta, bueno, damos como inicio al proceso del trance hipnótico, a la entrada al subconsciente. Ya de ahí, ahora sí que cada paciente se va a ir a lugares muy distintos de edad, de lugar físico, de lo que sea, ¿no? Cada paciente depende de lo que necesita, se va a ir a donde se tenga que ir con tu dirección, obviamente. Entonces, así es como inicio el proceso. Ya al final de la experiencia, para volver, porque para mí es importante volver despacito, hay quizá hipnoterapeutas que vuelven muy de golpe, ¿no? Hacia la de 3 vas a despertar y vamos. A mí me gusta volver a esta puerta, volver a entrar, volver a subir las escaleras y ahora al revés, ¿no? Entre más voy subiendo las escaleras, más me voy haciendo consciente, más voy estando en el presente, voy sintiendo mi cuerpo para que en el momento que él pueda volver ya arriba, hacer una respiración y cuando esté listo, vuelva solo, ¿no? Entonces les quería compartir como esta parte de cómo hacemos la hipnosis, porque incluso, digo, no sé si están listos para hacerlo, pero existe la autohipnosis, ¿no? O sea, tú mismo puedes hacerte una hipnosis y ahí hacer cambios,
poco a poco les digo, no es magia, no es que con una hipnosis voy a dejar de hacer las cosas, o sea, pero ayuda mucho. O sea, a mí me encanta hacer autohipnosis para momentos donde estoy muy estresada o donde siento que traigo algo, entonces me ayuda mucho a parar y a ir a otros lugares necesarios, ¿no? Ok, entonces ahora sí, voy a empezar contándoles el primer caso. Voy a iniciar quizá por el más leve y después me voy a ir a uno más complejo. Entonces, el primer caso de mi paciente. En esta hipnosis queríamos trabajar ambas la parte de las violencias invisibles. Las violencias visibles e invisibles, les voy a dedicar un episodio especial porque yo la palabra violencia la uso muchísimo en mis sesiones porque he descubierto como todos somos sumamente violentos de distintas formas y así nos vamos relacionando. Entonces, con esta paciente de pronto nos había sido difícil encontrar su tipo de violencia o que ella pudiera hacer consciente y reconocer que ella tenía violencias invisibles con las demás personas que pasaba por alto, ¿no? Entonces terminaba juzgando mucho a los demás pensando que ellos eran violentos con ella y ella a veces pues quizá en esta postura más de receptiva de víctima, ¿no? Pero no alcanzaba a darse cuenta de las violencias que ella estaba ejerciendo sobre los demás y este paso pues era fundamental, ¿no? A veces soy unos me dicen que soy su coco, porque, pues, yo siempre voy a ir como a ver, los cambios son tuyos, ¿no? O sea, a mí no me importa ir a cambiar a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a mí me importa que tú hagas los cambios necesarios. Entonces, yo quiero que tú veas lo que tú haces, ¿no? Lo que tú proyectas en los demás. Entonces, ya he hablado esto como de las violencias invisibles, solitas, ¿no? Nos fuimos a la hipnosis y su subconsciente, porque en verdad, créanme, el subconsciente es, híjole, es poderosísimo. O sea, yo creo que el consciente a veces es tan bruto y el subconsciente tiene un poder gigante sobre nosotros y una capacidad de ver las cosas enorme. Entonces, ya llegando como al trance hipnótico, solita, su subconsciente la llevó a un escenario donde estaba en el cuarto de su casa. Ella era menor, no recuerdo exactamente la edad que tenía, como unos, no sé, 13 años, 15 años. La llevó a una vivencia que ella ya había pasado en su historia y estaba peleando con su hermana, ¿no? Entonces, de pronto, lo que pasó ese día fue que su hermana la golpeó, o sea, una violencia visible. La golpeó porque ella, mi paciente, le había roto sus boletos de un evento al que su hermana moría por ir y en una pelea, mi paciente le rompe sus boletos y pues su hermana enloquece y la empieza a golpear. Mi paciente lo que recordaba y lo que siempre le afectó y lo que siempre la mantenía en guerra con su hermana era esta injusticia de que era muy violenta su hermana y la había golpeado y no era la primera vez que le pegaba y todo había sido culpa de su hermana y por algo se fue a este lugar, porque ahí yo empecé a llevarla a través de las sugestiones a lo que ella le hizo sentir a su hermana al romper los boletos. Aquí no importaba quién empezó, quién no, sino que mi paciente pudiera ser capaz de ver las violencias invisibles que ella ejercía y que detonaban también otros tipos de violencia hacia ella. Entonces, mi paciente se empezó a dar cuenta de cómo esta violencia de haber hecho sentir pésimo a su hermana, rompiendo algo importante para ella, detona esta otra violencia. Y a partir de aquí metimos sugestiones para poder ayudarle a ella a ver, a ser consciente y a modificar las violencias invisibles que ella estaba ejerciendo, porque esta no era la única, o sea, hay muchas más a través del juicio, a través de otras cosas que ella infringe, ¿no? Obviamente les digo, esta es una puntita de su experiencia, porque es enorme su biografía humana y otras cosas que hemos ido trabajando. Y bueno, este es un ejemplo de hipnosis. Voy a pasar al otro ejemplo. Este ejemplo es más drástico, es más duro porque tiene que ver con un abuso vivido en la infancia, pero que nos ayudó a entender la profundidad del abuso. El abuso también va a ser un tema que voy a abordar desde la filosofía de Laura Goodman. Puede haber diversas teorías, pero en la filosofía de Laura Goodman el abuso a un niño, o sea, el abuso sexual o abuso psicológico, otros tipos, sobre todo el sexual, el mayor impacto que tiene a veces no es solo la vivencia, no es solo porque también lo es, la vivencia de abuso que sufre el niño, sino el abandono o el desamparo o la tapada de ojos de mamá de no darse cuenta y de no saber sostener a este niño que está recibiendo abuso, ¿va? Entonces, eso lo voy a abordar en un tema, pero los contextualizo.
porque en esta segunda experiencia de hipnosis, al hacer la biografía humana, nos dimos cuenta de que había habido un abuso sexual. No hablo de penetración, hablo de tocamiento y probablemente otras cosas que hemos ido aterrizando en mi paciente, pero que tenía muy bloqueadas. Y ella como que siempre sintió que había habido algo y que probablemente pasó más veces, o sea, tenía ciertos sentimientos que hoy la atoraban, pero que iban muy vinculados al abandono de mamá, como les digo, no solo a la parte del abuso. Entonces, al hacer esta hipnosis, nos vamos hacia el momento donde mi paciente siente que vivió el abuso y ya en ese momento, pues sí, ¿no? Ella empieza a sentir, a vivenciar. Obviamente es una hipnosis más fuerte, por eso es importante que la haga alguien certificado que tenga el control y el poder de después sostener y ayudar al paciente como a aterrizarlo, ¿no? No nada más hacerlo por hacerlo para que el paciente sufra, o sea, tiene un fin. Entonces ella ya se da cuenta de cómo lo vivió, quién fue la persona que abusó de ella. Y en esa misma hipnosis se veía como, acuérdense que el subconsciente no nos va a decir todo literal, el subconsciente a veces usa cosas muy bizarras, o sea, no tengo pacientes que se han ido al espacio y ahí mismo hacen como una sugestión, tengo pacientes que se han ido a muchísimos lados, el subconsciente es metafórico, no es literal como lo es el consciente. Entonces, en esa misma experiencia ella empieza a sentir esta parte del abuso, cómo tocan algunas partes de su cuerpo, pero empieza a llorar y llorar y llorar mucho dentro del trance hipnótico, pidiendo a gritos la ayuda de mamá, ¿no? Ella visualizó cómo su mamá estaba abajo de la casa en un sillón, dándose cuenta de todo lo que estaba pasando y que aunque ella bajó, corrió, le gritó, le dijo, mamá no fue capaz de sostenerla. Ojo, repito, esto no pasó literal en su pasado, esto fue como una metáfora del subconsciente que nos llevó a poder aterrizar, nombrar todo ese dolor que ella había sentido de este abuso y de otros abusos que vivió y de otros desamparos que vivió y que su mamá en sus heridas, en su incapacidad, en su propio dolor, no fue capaz de sostenerla y por ende hicimos cambios, sugestiones ya en otras sesiones que nos ayudaron a que ella misma fuera capaz de sostenerse, de reconocer, de nombrar, porque ahora ella tiene una hija con la cual está teniendo ciertos temas, ¿no? Que también le está costando verla, sostenerla. Entonces, todo esto nos ayudó para hacer ese cambio de chip, ese cambio de creencias y poder hacer ciertas cosas que le ayuden a ella a estar más presente con su propia hija, no sumergida en este propio dolor. Entonces, estos son 2 ejemplos, les digo, les podría dar miles, pero creo que estos nos pueden dar un poco más de luz. Les recuerdo, hay hipnosis más puntuales, o sea, como más de quiero dejar de fumar y van a eso. Yo no me centro tanto en eso, o sea, yo no soy esa psicóloga que solamente si le llega un paciente y quiero dejar de fumar, ok, vamos a hacer hipnosis para que dejes de fumar, no, porque hasta para mí el fumar tiene una profundidad y yo siempre me iría a la biografía humana y ya después vemos si usamos la hipnosis, pero para que vean como el impacto tan grande que nos puede regalar la hipnoterapia. En el próximo episodio voy a ver, estoy gestionando si consigo que una paciente nos pueda compartir una experiencia de hipnosis. Y si sí, pues ya, el próximo martes la escucharán. Y si al final no, nadie se anima, que yo creo que sí, ya tengo ahí a varios prospectos, pues bueno, si no, pasaremos a los siguientes temas, pero para que estén pendientes del próximo episodio, recuerden todos los martes, como a las 10 de la mañana, subo el siguiente episodio, ¿va? Les mando un fuerte abrazo y espero que se encuentren muy bien. Hasta pronto.